Una niña desaparece, pasan los días, la búsqueda continúa y todo un país espera encontrarla con vida. Pero cuando finalmente se conoce la verdad, la historia toma un giro que nadie quería imaginar. Hola, soy Shirel. Yo soy Carla. Yo soy Valentina. Y yo soy Salet. Y somos las Cuatro Voces. En el episodio de hoy vamos a representar un caso que conmocionó profundamente a todo el país de Bolivia y que generó una gran repercusión en los medios de comunicación, las redes sociales y la opinión pública. Este es el caso de Yubinka, una niña de tan solo 8 años que conmocionó a todo un país. Todo comenzó en enero de 2026 cuando una familia de La Guardia reportó la desaparición de Yubinka. Y esta niña desde ese momento se convirtió en charla de todo un país porque comenzó una búsqueda intensa por parte de familiares, vecinos y también de las autoridades. ¿Qué se sabía sobre su desaparición? Al principio se sabía muy poco sobre la desaparición de la niña, pero lo único claro era que Yubinka no aparecía y que su familia estaba súper desesperada buscándola. Desde las primeras horas estuvieron marcadas de incertidumbre, de angustia y sobre todo de muchísima preocupación. Creo que es algo con el que muchas personas pueden empatizar, ¿no? Imaginar a una familia que está buscando a una niña sin saber dónde está, qué debe estar pasando en ese momento, es una situación realmente desesperante. Justamente como mencionó Salet, además cuando se trata de tan solo una niña de tan solo 8 años como era Bianca, la preocupación se vuelve muchísimo mayor. Cada hora que pasa se vuelve realmente importante. Y desde ahí surge algo muy interesante, que es que desde qué momento deja de ser un caso familiar o local y se convierte en un caso nacional, prácticamente que todo el país estaba enterado. Exacto. Yo creo que eso pasa cuando la información empieza a circular en redes sociales. Muchas personas comenzaron a compartir la fotografía de Yubinka y mensajes pidiendo que ayuden. Sí, exacto, Valentina, porque ese caso hizo que saliera, ya no estaba solamente en La Guardia, sino que era algo solamente no era solamente una búsqueda de familia, ni tampoco de vecinos, sino que ya era una noticia que empezó a llegar a muchas personas del país. Exacto, como mencionás, Salet, yo recuerdo justamente haber visto publicaciones sobre el caso. Había muchísima gente compartiendo la imagen justamente de Yubinka con la esperanza de que alguien pudiera aportar aunque sea un poco más de información para encontrarla. Sí, sobre todo de que esos días fueron de bastante incertidumbre porque toda la familia estaba preocupada y ya no era solamente la familia, sino toda una comunidad, una localidad, incluso todo el departamento. Exacto. Entonces, ¿cómo fueron los días mientras continuaba la búsqueda? Es la pregunta, ¿no?, que se hacían todos. Como mencioné, fueron días de bastante preocupación para toda la población. Bastante incertidumbre, creo yo. ¿Qué opinas, Valentina? Los medios también empezaron a cubrir el caso con más frecuencia. Poco a poco la noticia comenzó a tener más presencia en noticieros, en redes y páginas informativas. ¿Y ustedes creen que esa cobertura fue la que hizo que dejara de ser solo un caso local? Yo creo que sí, bueno, totalmente, mejor dicho. Mientras más se hablaba de este caso, más personas se enteraban y más atención recibía justamente esta noticia. Eso hizo que el caso comenzara a difundirse, como ya habíamos mencionado, no solo en el municipio de La Guardia, sino que también a nivel nacional. Exacto, Shirel, y también hizo que muchas personas se involucraran de una forma emocionalmente, aunque no conocieran ni a la propia familia, ¿no? Exacto. Yo creo que empatizaban más que todo con la situación. Sí. La gente seguía la historia esperando una buena noticia. Muchos mantenían la esperanza de que Yubinka apareciera sana y salva. Exacto, y yo creo que por eso es que el caso impactó tanto, porque muchas personas no solamente se enteraron, sino que siguieron ya la búsqueda desde el inicio. Entonces, hablando de este tema de cómo la gente empatizó y demás, ustedes, acá lanzamos una pregunta. ¿Ustedes dirían entonces que la esperanza de encontrarla con vida hizo que el desenlace fuera aún más impactante y fuerte? Por supuesto, porque cuando la gente sigue el caso tan así medido, este caso se quería y se esperaba un final bueno, quizás, o hasta quizás encontrarla con vida, pero el impacto fue mucho mayor cuando ocurre todo lo contrario, ¿no? Sí, sobre todo que después de varios días de búsqueda se confirmó una noticia que lamentablemente la niña había sido encontrada muerta. Sin vida. Yo creo que ese momento fue
el cambio completamente de todo el caso. Exacto. Sí, exacto. Bueno, hablando ahora, adentrándonos mucho más a lo que es el desenlace, ya no se habla solamente de una desaparición, la noticia ya comienza a generar dolor, indignación y sobre todo impotencia en todo lo que fue la población. Claro, porque posteriormente, según las investigaciones, determinaron que había sido una víctima de abuso sexual y un asesinato. Y estamos hablando de que es un caso terrible porque estamos hablando de una niña de 8 años, ¿no? Sí, de una menor de edad. ¿Y ustedes creen que ese fue el momento en que este caso dejó de convertirse en un caso policial y se convirtió en una preocupación social? Yo creo que sí, porque muchas personas comenzaron a preguntarse cómo algo así podía pasar y qué se podía hacer para evitarlo. Claro, justamente influyó demasiado lo que era la edad de Yubinka, ¿no? Recordemos que tenía tan solo 8 años de edad, y el hecho de que fuera una niña hizo que la reacción social fuera bastante impactante y muchísimo más fuerte. Y además muchas personas habían seguido la búsqueda desde el principio. Entonces el desenlace generó una sensación colectiva de tristeza y, más allá de tristeza, rabia. Claro, es que ya no solamente se trataba de saber qué era lo que estaba pasando, sino que ya era algo que exigía justicia. Toda la población estaba preocupada por los niños que hay en la sociedad. Ahora hablemos de la reacción de la sociedad justamente. ¿Ustedes qué creen que fue lo que más destacó de la reacción social? Yo creo que principalmente los mensajes de apoyo a la familia, las expresiones de dolor y los pedidos de justicia. Las redes sociales se llenaron bastante de publicaciones relacionadas justamente con el caso de Yubinka. Sí, me parece muy importante preguntarnos también por qué ustedes creen que este caso generó tanta conversación dentro de toda la sociedad. Creo que porque tocó un tema muy sensible. Cuando una niña es víctima de violencia, la sociedad reacciona con más fuerza porque se siente una vulnerabilidad muy grande. Además, el caso hizo que muchísimas familias pensaran justamente en la seguridad de sus propios hijos, de sus hermanos pequeños, de los sobrinos pequeños que tenemos en casa también. En mejores palabras, hizo que la sociedad sea un poco más consciente. Yo también recuerdo que muchas personas empezaron a hablar sobre la seguridad infantil, sobre la violencia contra la niñez, ¿no? Entonces fue un caso que abrió a muchos temas. Sí, y como mencionamos antes, esto se convirtió ya en una preocupación colectiva. Exactamente, esa es la palabra. Sí, ya no se hablaba solamente de una noticia, sino de un problema social que afecta a toda la población. Ahora, el papel de los medios y las redes sociales es lo que realmente aquí nos importa como comunicólogas y es lo que vamos a empezar a desarrollar. Hablando desde nuestra carrera, ¿ustedes qué papel creen que tuvieron los medios de comunicación durante todo este proceso? Yo creo que los medios fueron fundamentales, sobre todo en este caso, porque ayudó a mantener a la población informada sobre la desaparición, sobre la búsqueda y sobre todo después sobre los avances de la investigación. Gracias a esa cobertura, muchas personas pudieron seguir el caso prácticamente en tiempo real. Exacto, Valentina, pero también surge una pregunta muy importante. ¿Cómo se debe informar un caso tan mediático, tan delicado? Porque no solamente estamos informando a la familia, sino a una población entera, ¿no? Claro, yo creo que cuando se trata de una víctima menor de edad, los medios deben tener muchísimo cuidado en cómo dar la información, porque no solamente decir por decir los datos que se van obteniendo, sino decirlos con cuidado y asegurarse de que sean realmente verídicos para que no se vea afectada la familia ni la integridad de la niña. Claro, porque en casos así es fácil caer en el sensacionalismo o en publicar detalles que justamente no son necesarios, causando esto que la población consuma muchísimo más morbo. Claro, y eso puede afectar a la familia o revictimizarse también a la víctima. ¿Y ustedes creen que también como usuarias de las redes sociales deberíamos preguntarnos si todo lo que compartimos realmente es beneficioso? La verdad, no siempre, porque a veces compartir una publicación puede ayudar a viralizar el caso, pero si la información no está confirmada, puede generar confusión y daño, ¿no? Por eso yo pienso que acá es bastante importante siempre verificar las fuentes antes de compartir cualquier tipo de contenido, porque más allá este caso ha sido bastante sensible y pues tenemos que estar siempre atentos a lo que nosotros compartimos. Claro, y más todavía cuando los casos son sensibles, donde hay una familia sufriendo y una sociedad pendiente a lo que corre, de lo que ocurre. Sí.
Entonces, los medios y las redes sociales son muy importantes porque nos ayudan a visibilizar un caso. También nos muestra que es muy importante utilizarlos con bastante responsabilidad porque podríamos estar dañando a la integridad de la familia. Exactamente. Bueno, entonces entremos a la reflexión final y el análisis. Después de analizar todo el caso detalladamente desde el contexto, la reacción de la población y demás, ¿qué conclusiones podemos obtener como estudiantes de comunicación estratégica? Yo desde una mirada así funcionalista, observando cómo los medios transmitieron información que generó una importante reacción social y mantuvo información a la población. Pero desde una perspectiva holística, entendimos que el caso no involucra únicamente a la familia ni a la víctima, ¿no? Sino que también a una comunidad, a los medios, a las instituciones y a una completa sociedad. Sí, y desde la mirada sociocrítica tenemos que reflexionar acerca de cómo los problemas son sumamente importantes, tratarlos con bastante cuidado porque es un tema muy delicado, la violencia hacia la niñez y también la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección infantil. Y obviamente también teníamos que mencionar el pensamiento complejo, ¿no? Desde la mirada del pensamiento complejo podemos comprender que este tipo de acontecimientos no pueden explicarse por una sola causa, ya que intervienen muchísimos factores, tanto sociales, culturales, institucionales y también comunicacionales. Exacto. Entonces, ¿ustedes creen que no solamente este caso se basó en una noticia, sino de que también fue un fenómeno social y comunicacional? Yo creo que sí, porque generó conversación, indignación, también exigencia de justicia y reflexión social. Porque también nos recuerda la responsabilidad que existe entre los medios, las redes sociales, al momento de informar sobre hechos tan delicados. Más allá de esta noticia, el caso Yubinka nos deja importantes reflexiones sobre la realidad actual en la que vivimos como sociedad. Sí, y sobre todo como futuras comunicadoras, creemos que es sumamente importante lo que decíamos de verificar la información y tener bastante ética al momento de comunicarla. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este capítulo. Nosotros somos Las Cuatro Voces y bueno, esperamos que les haya gustado y nos vemos próximamente en otro capítulo. Hasta la próxima.